Contabilidad, matrícula virtual, www.ismen.edu.pe. Informes 997-591-326 o al 993-656-772. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Mantén tu distancia, lávate las manos, utiliza correctamente la mascarilla, salva vidas. Seamos responsables. ¿Qué tal? ¿Cómo están, vecinas y vecinos de Lima Sur? Tengan cordiales saludos. Soy María Girón, aquí por Radio Estéreo Villa. Estamos en el 101.7, Suena Mejor, con nuestro programa Agenda Ciudadana, unidas y conectadas, luchando por nuestro derecho a la ciudad. Hoy día, domingo 22 de noviembre, vamos a tener un programa muy importante, Peruanas del Bicentenario y la conciencia del derecho a la participación en la vida política del país, ¿no? Este es nuestro programa para el cual vamos a tener un invitado muy especial, ¿no? Pero saludarlas, pues, vecinas, deseando que tengan un bonito domingo y que nos podamos encontrar aquí en nuestra agenda ciudadana. Esperamos que todos, de manera general, estén bien, ¿no? Siempre pues cuidando los protocolos de atención y protección para evitar la contaminación por el COVID-19, siempre conservando un poquito la distancia. Si es que han salido en este fin de semana, pues recuerden ello, ¿no? La protección, su mascarilla y todo lo que requiere ahora para que no podamos contraer este virus y luego llevarlo a la casa y tener que contagiar o enfermar a las personas que están dentro de ella, ¿no? Especialmente las más vulnerables, que pueden ser las personas de tercera edad, los niños, ¿no? Entonces, a tener bastante cuidado. El virus todavía está permanente, se espera una segunda ola, así que no debemos bajar la guardia. Es mejor tener todos los cuidados a tener que luego tener que pasar por diferentes problemas que no los queremos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la salud. Es mejor estar bien, ¿no? Asegurado con todos los protocolos, ¿no? Y para evitar cualquier tipo de enfermedad. Bien, vamos a empezar nuestro programa de fin de semana con esas energías y positivismo, ¿no? Y bastante optimismo, diríamos, para que nuestro país pues alcance la estabilidad necesaria luego de unos días bastante críticos. Esto no solo pasó en Lima, que es el centro de la ciudad, sino también en todo el país. Hemos visto que todas las regiones del país se convulsionaron y la población salió a expresar su indignación, su malestar frente a todo lo que estaba sucediendo. Han sido 2 semanas muy tensas, ¿no? Que de verdad nos han tenido bastante preocupados, ¿no? En el programa de hoy vamos a ver o veremos a nuestras lideresas y líderes de las comunidades, ¿no? En nuestra ciudad, cómo ellos van fortaleciendo su lucha para mejorar las condiciones en las que se viven en los barrios. Hoy día domingo tenemos un programa muy especial con quien vamos a conversar sobre los sucesos que se han venido ocurriendo en el país y, como digo, nos han tenido bastante preocupados, bastante tensos, indignados. Ha habido como una revolución ahí que de verdad nos afectó mucho a todos los peruanos, pero que a veces de estas cosas que convulsionan la situación del país, a veces se puede sacar algo bueno, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata, qué es lo que tendríamos que hacer los peruanos para continuar más adelante con esta lucha por que se mantenga la democracia en nuestro país, ¿no? En la última semana hemos vivido pues una crisis política y que nos ha afectado a muchos, ¿no? Y que también nos trae la pregunta de qué podemos hacer, cómo poder seguir caminando, ¿no? Y cómo reconfiguramos el panorama nacional, ¿no?
Así que vamos a ir con nuestro programa hoy día. Recuerden, por Radio Estéreo Villa, estamos en el 101.7. Gracias a nuestro programa Agenda Ciudadana, que podemos nosotros acercarnos a la población para poder conocer ese trabajo de todas las lideresas de Lima Sur. Gracias a DESCO también por la organización de este programa, que sale por Radio Estéreo Villa de lunes a viernes, especialmente a partir de las 10 de la mañana, y los domingos tenemos un programa muy especial, también lo mejor de toda la semana. Ya más adelante se van a enterar de cómo está este programa, así que no se lo pierdan y quédense aquí en sintonía de Radio Estéreo Villa, porque vamos a regresar en unos minutitos, ¿no?, para poder continuar con nuestro programa y con nuestra entrevista. Ya está nuestro invitado ahí esperándonos, así que no lo vamos a hacer esperar más, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. Aló, Pilar, ¿cómo estás? Hola María, sí estoy bien. ¿Cómo están todos en casa? Un poco preocupados porque el barrio está medio movido, se ve mucha violencia en la calle, la gente deja los residuos en cualquier parte, mucho desorden, a nadie le importa, nadie hace nada. Pero amiga, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, podremos hablar de eso y otros temas más en nuestra Agenda Ciudadana. ¿En serio? ¿Una agenda para nosotras y para mejorar el barrio? Claro, pues amiga, me pasaron la voz las compas del grupo, que ya vamos a tener nuestra propia agenda de mujeres por el derecho a la ciudad en la radio. Agenda Ciudadana. De lunes a viernes hablaremos de la ciudad y sus problemas, quién y cómo deben resolverlos, todos los días en Agenda Ciudadana, con discusión, debates, entrevistas, porque todas podemos aportar para una mejor ciudad. Seguimos liderando en nuestro barrio y ahora nos toca avisar a las demás compas que se conecten de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Agenda Ciudadana en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. Ciudadana, unidas y conectadas, luchando por nuestro derecho a la ciudad. Como ya les había mencionado, hoy día estamos con un tema muy importante, peruanas del Bicentenario y la conciencia del derecho a la participación en la vida política del país. También presentar a nuestro invitado, el señor Ramiro García, quien es jefe del programa urbano DESCO, es miembro titular de la Coalición Internacional del Hábitat y miembro del Consejo Directivo de la Red Interquorum. Vamos a darle la bienvenida al señor Ramiro, quien nos va a poder aclarar algunas preguntas que tenemos. Muy buenos días, Ramiro. Buenos días, María. Buenos días a toda la audiencia de Estéreo Villa y a las lideresas de Lima que nos están escuchando ya hace varias semanas. Gracias por la amable invitación. Muchas gracias. Entonces, Ramiro, la semana pasada pues ha dejado grandes lecciones para la vida política del país, ¿no? En relación pues a la capacidad de diálogo de los actores políticos nacionales. ¿Qué lección nos ha dejado esta semana de crisis política? Como sabes, la hemos vivido en todo el país, ¿no? Y más aún cuando nos acercamos a una etapa electoral. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, mira, lo primero es que los actores políticos tradicionales, ojo, los tradicionales siguen demostrando que representan la manera de mantener que nada cambie, ¿no? Hemos visto
cómo en el Congreso de la República han vacado en poco tiempo a un presidente, ¿no? Y cómo el Poder Legislativo lamentablemente está defendiendo intereses particulares o de grupo y que han sido además evidenciados que sus intereses están relacionados íntimamente a la corrupción. Sin embargo, también hay que hablar de nuevos actores políticos y aquí tenemos que hablar de las juventudes que siempre han sido un sector que ha tenido la capacidad de reaccionar. Lo hicieron en el siglo pasado con las reformas universitarias, también lo hicieron en los años 60 y 70 con los cambios que necesitaban en este país y en 1977 reaccionaron también defendiendo al Tribunal Constitucional que esta semana se ha lavado las manos frente a una decisión. Entonces, tenemos a una adolescencia y juventud que sigue demostrando y nos da esperanzas de que las cosas pueden ser distintas en nuestro país. Así es, Ramiro. Entonces se dice que en todos los medios se dice que la capacidad de participación política de los jóvenes, como lo han mencionado, ha quedado probada, ¿no? En este sentido, ¿qué perspectivas y oportunidades existen para el fortalecimiento de este sistema democrático luego de esta crisis? No, lo primero es que los jóvenes han demostrado que tienen capacidad de movilización, ¿no? Ha sido masivo, de articulación a través de las redes y una respuesta inmediata frente a lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? El asunto, desde mi punto de vista, es que esas voces tienen que configurarse en una suerte de organización, alianza o frente que pueda organizar, en este caso, propuestas y demandas de lo que ellos están reclamando, de manera que esto que ha acontecido pueda convertirse en una suerte de, llamémosle, fuerza política que haga frente a la corrupción y al autoritarismo que tenemos. Y esto pasa porque esta movilización tenga una expresión política, ¿no? Y cuando me refiero a una expresión política es que se conforme en un tipo de organización de manera que pueda enfrentar políticamente, ojo, por favor, estoy hablando de una lucha política, social, de debate, ¿no? Y para esto, otra vez, hay que mirar la historia, ¿no? En la historia peruana, el joven Mariátegui fundó un partido, el joven Haya fundó otro partido y el joven Belaúnde fundó otro partido. O sea, eran jóvenes cuando estaban alrededor de los 20 años, cuando formaron partidos. Claro, era otro momento de la historia, estamos en un momento especial de la historia peruana y los jóvenes tienen en sus manos ese reto, esa responsabilidad, pero también es una posibilidad que nos dan al conjunto de peruanos y peruanas. Así es, Ramiro. Y dentro de lo que mencionabas, aquí hay una participación también muy importante dentro de todo este contexto actual por el que estamos pasando, que son las lideresas, los líderes comunitarios, ¿no? ¿Cuál es la importancia que ellos, el papel que ellos deben desempeñar en este contexto político actual? Ya, como he referido, esto es una oportunidad para articularse, para entrar en un diálogo además intergeneracional, ¿no? Porque son jóvenes muy capaces, muchos de ellos universitarios, pero hay que ver qué cosas han hecho otros, hay que ver qué cosas se ha hecho a nivel de base, a nivel de barrio, de manera que las demandas que se puedan hacer, que son propuestas programáticas, también puedan recoger las demandas de siempre, por ejemplo, de las mujeres de organizaciones sociales de base, de niños y niñas organizadas, de los adolescentes que están en las escuelas públicas, de manera que aquello que se vaya a demandar no solamente sea la defensa de la democracia, sino los derechos a salud, educación, justicia y una serie de demandas que en nuestro país, por ejemplo, frente al contexto, nos dimos cuenta o nos dio en la cara que como el tema de salud no lo teníamos resuelto frente a otros países. El número de inexistencias de camas UCI, no solamente en Lima, sino en diversas ciudades del país, nos cacheteó pues y nos dijo que ese crecimiento económico de los últimos 20 años habían generado o habían beneficiado a un sector y no a todos. Había chorreado, sí, pero no como debió en una igualdad de condiciones para las mayorías. Así es, Ramiro. Y ante esta coyuntura y el desborde de la protesta de los jóvenes, que fueron especialmente los llamados, ¿no? ¿Qué importancia tiene la formación política para los ciudadanos y para los líderes comunitarios? Tienen que estar preparados.
¿Cómo ves esta situación? Mira, la preparación es básica, ¿no? La lectura, ¿no? Hemos escuchado que cada vez que alguien habla sobre temas sociales, disculpen la expresión, hay ese término que ya es del terruqueo. O sea, si ya hablo de derechos sociales, ya no, este está pensando otras cosas. Y eso es una manera de neutralizar y que también tiene una base de ignorancia. Y para contrarrestar la ignorancia tenemos que educarnos. Entonces, aquí en primer lugar hay que ver la acción política partidaria, ciudadana, como algo en lo cual los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos de comprometernos, porque mientras que dejemos ese espacio vacío, todos aquellos corruptos, todos aquellos que quieren hacer negocio en la política van a tener la cancha libre. Entonces ahí es necesario que mujeres y hombres veamos la política como la acción de servicio público que es y lo que significa, y no como un espacio para llenarnos los bolsillos de dinero. Otro elemento con el cual hay que combatir es el individualismo, ¿no? El discurso generalizado es que el que se esfuerza, el que trabaja duro, triunfa, y tú eres pobre porque quieres, porque eres Aragán. Eso es falso. Hay un libro del señor Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción, en donde se demuestra claramente cómo muchas fortunas y muchas familias que ahora vemos y que circulan en medios de comunicación han hecho sus fortunas a costa de los recursos del Estado. Entonces, esas cosas hay que decirlas públicamente y que no nos vengan pues con el discurso de que tú eres pobre porque quieres. Hay condiciones estructurales que hacen que cierto sector de la población se mantenga en la pobreza y también en la ignorancia. Entonces necesitamos procesos de educación, procesos de participación política e involucrarnos en mayor medida como ciudadanos. Definitivamente, Ramiro. Esta generación del bicentenario es actualmente el foco de atención de la opinión pública debido a su capacidad de organizarse para la protesta, que ya lo hemos visto, ¿no? Y ha tenido sus resultados. Dime, Ramiro, ¿es necesario que los demás actores sociales hagan también sentir su voz en estas nuevas condiciones de que ya sabemos de salud, ¿no? Con el distanciamiento que hay, ¿no? Que nos tiene planteado el COVID-19, ¿crees tú que deben de salir más actores sociales? Eso es clave e importante porque en el país hay distintos sectores, ámbitos de la participación. Ahora han salido los jóvenes porque, claro, los que pasábamos los 40 ya éramos población en riesgo y había que cuidarnos, aunque varios hemos salido. Pero quienes han asistido, hemos visto que la mayor cantidad de personas que marchaban eran adolescentes y jóvenes. Sin embargo, los cambios y transformaciones requieren de las mujeres, de los ancianos, de toda la gente, inclusive de los niños y de las niñas, porque, por ejemplo, ahora se comienza a hablar de la nueva Constitución y la nueva Constitución tiene que responder a las necesidades de todos los peruanos y peruanas, de costa, sierra y selva. Entonces, esto tiene que ser un proceso nacional, pero nacional e internacional también, porque tenemos que aprender de otro o de las comunidades peruanas en el extranjero que también han hecho escuchar su voz. Y hemos visto, por ejemplo, en algunos carteles que decían que era más fácil vacar a un presidente, ¿no?, que a un corrupto o a un violador. Y es cierto, las normas de la manera en que, o las leyes de la manera que están planteadas, están hechos para favorecer a un tipo de sector que está en el poder y que ya hemos visto que no representa los intereses de la mayoría, sino están defendiendo sus intereses particulares. Entonces, ahí otra vez, necesitamos sí el liderazgo de las nuevas generaciones, pero ese liderazgo tiene que ser un liderazgo conservador, un liderazgo convocante, que pueda, como se dice, sentarnos a todos sobre la mesa, escucharnos y liderar. Yo sí afirmo y creo que estos jóvenes tienen que ser los líderes, tienen que conducir este proceso de cambio que se ha abierto y en donde aquellos que tenemos algo de experiencia, algunos años más, tenemos que acompañar teniendo cuidado de no hacer como en algunos procesos en donde se convocan a los jóvenes y después son los viejos, con las disculpas de los viejos, que son los que terminan liderando. Entonces, los cambios tienen que ser hechos por los jóvenes con ellos en la conducción. Entonces, debido a tu experiencia, Ramiro, en este tiempo de acompañar a las mujeres lideresas como con la organización DESCO,
Entonces podemos decir que tenemos un panorama positivo de esperanza para nuestro país en el desarrollo político de las mujeres. Sí, yo creo que es un panorama alentador, ¿no? Genera muchas expectativas. Cuidado porque así como esto se ha abierto, también ya hay denuncias de seguimiento. O sea, no hay que tener en claro que las soluciones no van a venir de quienes han generado los problemas. Y esto lo dijo Albert Einstein hace muchos años. Entonces, por eso el tema de la nueva constitución o de cambios estructurales son necesarios, ¿no? No vamos a poder cambiar las cosas si solamente cambiamos una regla, cuando lo que se necesita es cambiar el conjunto. Todo tiene un tiempo, todo cumple un ciclo, todo parece indicar que la Constitución que se aprobó el año 93, que tiene contratos de estabilidad tributaria, que tiene una serie de beneficios y correspondió a un momento de la historia peruana, ahora, luego de varias décadas, parece, no solamente parece, sino demanda muchos cambios. Y, por ejemplo, el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú. Nadie está en contra de la policía, necesitamos orden, pero sabemos que, como ya he referido, no le podemos pedir soluciones de quienes están generando los problemas. Los peruanos tenemos que aprender a vivir en democracia, entonces. ¿Cuáles serían estos elementos de la democracia? El diálogo. Mira, la democracia necesita, por un lado, liderazgos, necesita proyecto, pero también necesitamos diálogo y mecanismos para resolver los conflictos, porque si no también nos la vamos a pasar toda la vida peleando. Y la historia peruana del siglo pasado demuestra, ¿no?, que tuvimos muchos gobiernos autoritarios y recién tenemos algunos 2 o 3 décadas con gobiernos en democracia, pero otra vez esa democracia ha sido una democracia que ha convivido con la corrupción, ¿no? Todos nuestros presidentes, incluido Vizcarra, tienen acusaciones relacionadas a tema de corrupción. Entonces, ya no hay algo, sino son muchas las cosas que están fallando, y ahí sí hay una responsabilidad en todos nosotros, ¿no? En Radio Estéreo Villa como medio de comunicación, de manera de que se discutan estas cosas, pero también en los propios ciudadanos en relación a informarnos claramente, a leer, a investigar, de manera que no nos puedan vender mentiras sobre lo que sucede en nuestro país y sobre lo que quiere. Pero básicamente es liderazgo por un lado, y los líderes han salido en las calles, ahí los tenemos, son jóvenes fuertes, necesitan construir un proyecto social, político, cultural, que responda a las necesidades de todos, pero necesitamos mecanismos de diálogo, resolución de conflictos, de manera que nuestro proyecto nacional pueda representar a todos los intereses, mujeres, adultos mayores, jóvenes, niñas, de todas las generaciones, y esto sea a través de los canales democráticos, que es el modelo en el cual todos nos reafirmamos como ciudadanos. Bien, Ramiro, de verdad que ha sido una buena entrevista contigo, ¿no? Enterarnos y lograr entender los elementos de la democracia y los líderes, ¿no?, de este tiempo, que son tanto los jóvenes también como mujeres de manera integral, ¿no? Finalmente, para terminar nuestra entrevista, ¿cuál sería, digamos, tu reflexión o, digamos, tu manera de hablarnos a la ciudadanía en general, ¿no?, sobre cómo llevar esta situación con esperanza, o de repente también con acciones, ¿no?, para defender la democracia? Mira, lo que hemos visto durante la semana pasada es la demostración del que sí se puede, se puede, pero de manera organizada, exigiendo y defendiendo derechos humanos fundamentales, la juventud, pero también las mujeres, porque lo que hemos visto son hombres y mujeres de manera organizada, defendiendo los derechos de todos, porque ellos han salido en la calle no defendiendo un derecho de los jóvenes, sino estaban defendiendo el derecho de todos y todas las peruanas. Entonces, eso es sumamente alentador en un momento de crisis, de pandemia que estamos viviendo, pero necesitamos nuevamente afirmar la necesidad de un diálogo nacional, y ahí creo que los jóvenes nos siguen dando el ejemplo, como además siempre lo han hecho. Bien,
Muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos hoy día en nuestro programa, por compartir esta reflexión sobre la situación política del país, y esperemos que en otra oportunidad volvamos a encontrarnos y poder seguir reflexionando y de repente compartiendo más experiencias acerca de cómo se debe conducir la situación de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos que alzar nuestra voz como mujeres, como varones, ¿no? Para que la democracia perdure en nuestro Perú. Gracias. Muchas gracias también. Ramiro. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con el señor Ramiro García, quien nos conversó sobre este tema, ¿no? De los últimos acontecimientos que han conducido a nuestro país, ¿no? A manera de reflexión sobre cómo debemos de desarrollarnos en cuanto a los actores políticos, ¿no? Que tienen que levantar también su voz y que ya lo vienen haciendo, como son los jóvenes. Muchísimas gracias entonces a Ramiro por su participación aquí, al señor Ramiro García, ¿no? Quien es jefe del programa Urbano DESCO, es miembro titular de la Coalición Internacional del Hábitat y miembro del Consejo Directivo de la Red Interquorum. Gracias. Bien, a esta hora vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más aquí en nuestro programa Agenda Ciudadana. Permiso. En las encuestas, responde Esterio Villa 101.7. Estás bien rica, mamacita. ¿Te acompaño? Desubicado. Ahorita llamo a Serenazgo y te denuncio. ¿Denuncia? ¿De qué? Si solo te echo un piropo y te ves más bonita cuando te molestas. Cuidado, chochera. Ahora el acoso sexual callejero es un delito. Debemos aprender que los hombres, cuando estamos en la calle, no tenemos ningún derecho a decirle a las mujeres lo que se nos venga en gana. Piénsalo de nuevo y ya no lo hagas más. Ser respetuoso con las mujeres en la calle me hace más hombre. Proyecto ejecutado por Tejiendo Sonrisas y Chesby. Financiado por Fundación Eseña, como parte del proyecto Lo que hace a un hombre. Hola, si tienes entre 13 y 17 años, participa como yo en el concurso Historias Pandémicas. Graba un video corto con algo que te haya impactado durante la emergencia sanitaria y gana un teléfono celular. Cuéntanos en qué te ha hecho pensar esta situación de emergencia. Piensa que millones alrededor del mundo están viviendo algo parecido. Entonces, ¿qué lección sacas de todo esto para el futuro? Las 10 mejores historias ganarán premios en todo el país. Te esperamos hasta el 20 de noviembre. Inscríbete en historiaspandemicas.com y gana. Llegaron las fiestas de fin de año. Elevemos nuestras copas y hagamos un brindis con Santiago Queirolo. En estas fiestas brindemos por los buenos deseos con vinos, piscos y espumantes de Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Vecinas y vecinos de Lima Sur y de todo el Perú. Las y los invitamos a sintonizar todos los sábados a las 12 del mediodía. Te quiero sin violencia. Aprenderemos a tener un enamoramiento sano con consejos para romper el círculo de la violencia en la familia. Contaremos con especialistas y no debes perderte nuestra radionovela con casos que te ayudarán a reconocer relaciones tóxicas y promover conductas saludables. Te quiero sin violencia. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Estéreo Villa 101.7 FM, suena mejor. Programa patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. En el Instituto ISMEN abrimos nuestras matrículas virtuales. Ingresa a www.ismen.edu.pe y estudia desde casa computación e informática y contabilidad. Matrícula virtual www.ismen.edu.pe. Informes 997-591-326 o al 993-656-772. Regresamos con nuestro programa Agenda Ciudadana, unidas y conectadas, luchando por nuestro derecho a la ciudad. En el contexto del estallido de la crisis política
nos tocó dialogar con la ex congresista Indira Wilca sobre la participación política de las mujeres y la importancia de la implementación de la ley de paridad y alternancia como un camino que posibilita la elección de las mujeres en las listas partidarias hasta lograr su elección. Adelante con el video. Por eso también gusto saludar a quienes nos están escuchando. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Indira, ¿no? Por estar con nosotros hablando sobre un tema que nos afecta a todas las mujeres que queremos ocupar cargos políticos, ¿no? Y ahora con esta ley de paridad y alternancia, ¿no? Si nos podrías dar algunas orientaciones, queremos aprovechar todo el tiempo que nos queda contigo, Indira, para que nos des algunas orientaciones con respecto, por ejemplo, a este tema de la señora Berta lo mencionaba, ¿no? Estar atentos a la vigilancia. ¿Qué es lo que tienen que hacer las lideresas que tienen interés en participar en estas próximas elecciones? ¿Qué pueden hacer para acceder y mantenerse? Bueno, en primer lugar, creo que es importante tal vez mencionar algunos hitos del calendario electoral, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha establecido ya como algo obligatorio la paridad y la alternancia para este proceso electoral 2021, lo que significa en la práctica que todas las listas van a tener que estar compuestas por la mitad de varones y la mitad de mujeres, pero además, esto es lo otro importante, es que no solamente es el número de mujeres y de varones, que esa es la parte que tiene que ver con la paridad, sino la alternancia obligatoria, ¿no? Eso significa que la posición que van a ocupar los varones y las mujeres en la lista va a ser alternada, es decir, un varón, una mujer, desde el inicio hasta el final de la lista, o al revés, una mujer, un varón hasta el final de la lista. Eso porque es importante, porque ya en nuestro país han existido cuotas, ¿no? Es verdad que hemos tenido la cuota del 30% desde hace 20 años, pero ¿qué pasaba? Un poco lo que ustedes también han estado conversando, ¿no? Que usualmente esa cuota de mujeres era colocada al final de la lista o a la mitad de la lista, ¿no? Pero pocas veces había la voluntad de que las mujeres estuvieran en los primeros números del voto preferencial. ¿Para qué? Para que tengan mejores posibilidades de ser electas. Entonces, eso se está corrigiendo con el mandato de alternancia en las listas. Por eso es importante mirar esos dos aspectos de manera complementaria, ¿no? Entonces, eso ya es una obligación en este proceso. Eso va a significar mejores posibilidades para que las mujeres puedan competir. Y esto es muy importante porque hay algunas personas que cuestionan la paridad y la alternancia y dicen, pero entonces ustedes quieren eliminar la meritocracia, ¿no es cierto? Quieren que a las mujeres se les dé un favor. Y eso no es para nada cierto, porque justamente en este proceso lo que va a hacer estos criterios de paridad y alternancia es que se pueda competir en mejores condiciones. Hasta ahora no hemos tenido, y quienes conocen la vida social y política en nuestras regiones, ciudades, distritos, saben que dentro de los partidos no existía realmente igualdad de condiciones para competir. Usualmente, para que una persona se hubiera ubicada en los lugares iniciales de una lista, por ejemplo, el Congreso, es porque tenía que tener dinero, ¿no? O que tenía que tener una cercanía al líder del partido, que finalmente decidía a dedo quiénes eran los candidatos con el número 1, con el número 2, en fin, con los primeros números de la lista, ¿no es cierto? Vamos a poner para el caso de Lima. Pero entonces esto ya no necesariamente va a ocurrir así. Ya el criterio de quién tiene más recursos económicos para su campaña o para aportar al partido, o quién tiene más cercanía o amistad con el líder del partido, no es lo que pasa, sino este criterio de alternancia y paridad. Por eso yo digo que esto ayuda a corregir algo que no era meritocrático. Lo que hemos tenido hasta antes de esto era, por supuesto, una situación para nada meritocrática. Así que quien diga que esto afecta a la meritocracia, pues en realidad no conoce muy bien las dinámicas de los partidos hasta ahora. Más bien, esto va a ayudar a que la cancha sea helada, ¿no es cierto? A que los candidatos varones y mujeres puedan competir más o menos en igualdad de condiciones. Porque hay otras condiciones que también, bueno, habría que analizar, pero por lo menos el punto de partida es relativamente similar. Entonces eso hay que mirar en las listas, ¿no? Que vamos a tener más presencia de mujeres. Pero lo otro que hay que mirar también en detalle, y creo que acá hacemos bien en precisar que no se trata solamente de mujeres, es decir, nosotros obviamente apostamos porque las mujeres tengan una presencia
porque es lo normal, porque las mujeres ya están en la vida social haciendo muchas cosas, son protagonistas, siendo policías, siendo maestras, siendo médicas, siendo todo tipo de actividades que quieran hacer las mujeres, están haciéndolas, empresarias, microempresarias, lo que sea. Entonces eso también tiene que verse reflejado en la política. No es un ámbito que tiene que tener otra característica diferente al resto de la sociedad. Si en la sociedad estamos avanzando y teniendo más presencia, pues en la política también debería estar eso reflejado, ¿no? Pero no es lo único que queremos, o sea, no es que automáticamente las mujeres que estamos defendiendo los derechos de nosotras en general creemos que tener una mujer en el espacio político ya es alguna garantía de cambio, no necesariamente. Entonces acá viene el otro aspecto que creo que hay que vigilar, que los espacios, los puestos que se otorgan internamente en los partidos respondan pues a personas con trayectoria, ¿no? Social y política. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Ese es el criterio segundo, si se quiere. El primer criterio es objetivo, es decir, mitad mujeres, mitad varones y que se ordene de manera alternada. El segundo criterio, que es más político, es mirar entonces quiénes están siendo propuestas en estos espacios de candidaturas, ¿no? Y ahí creo que es fundamental que las mujeres que nosotros queramos tal vez apoyar sean personas que efectivamente tengan un compromiso probado, un compromiso público con la agenda de las mujeres, pues que es muy amplia, que es muy diversa y que además en lugares como Villa El Salvador siempre se ha construido, ¿no es cierto?, de manera participativa y de manera muy amplia, ¿no? Y mira, en ese sentido, como partido político, ya hablando de elecciones internas, ¿cómo en un partido político puede garantizar, o la señora que quiera postular, la lideresa que quiera postular, cómo puede ella asegurarse el puesto? O sea, claro, ya conoce la ley y todo, pero ¿cómo puede asegurar que el partido respete? Mira, acá yo creo que todavía hay que contar algunas cosas que no necesariamente son del todo satisfactorias. ¿Qué es lo que ha pasado? Las leyes sobre los temas electorales han cambiado en los últimos años. De hecho, para ese proceso se han cambiado algunas leyes. Pero hay una ley o hay una dinámica que es súper importante para que, por ejemplo, la participación de mujeres lideresas se pueda dar sin problemas y sin tantas barreras como siempre ha habido. Y es lo referido a la democracia interna de los partidos. Este tema es fundamental porque no hay ni paridad ni alternancia que ayude realmente a las mujeres líderes sociales, populares, es decir, las mujeres que vienen de abajo, si es que no hay democracia interna. Y en este punto sí hay que ser un poco más escépticos, porque los temas de democracia interna lastimosamente no se están aplicando integralmente para esta elección, ¿no? Entre otras cosas por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ustedes tal vez recuerden, y si no recordamos, que para esas elecciones se había aprobado que tenían que haber obligatoriamente primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos. Es decir, todos los partidos obligatoriamente iban a tener que permitir que cualquier ciudadano de manera libre, hasta los que no son militantes, puedan votar en sus primarias. Eso se había aprobado por ley. De hecho, está ya en la ley, lo llegamos a aprobar incluso en el Parlamento anterior, que hoy está trabajando, y se establecieron estas pasos, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para todos los partidos. Es decir, ningún partido podría decir, no, yo no quiero hacer primaria, yo voy a decir mi lista internamente con mis militantes. No, se iba a hacer esto para todos. Cualquier ciudadano, aunque no estuviera inscrito en un partido, podía votar. ¿Y eso a quién favorecía? Yo creo que sobre todo a los liderazgos sociales, ¿no es cierto?, que podían ser invitados a alguna lista, pero el orden no lo iba a decidir entonces los dirigentes del partido, el orden lo iba a decidir la primaria. ¿Y con el voto de quién? Con el voto de los ciudadanos y ciudadanas en general. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si se hubiera aplicado estas pasos, de repente en Villa El Salvador a alguna lideresa la han invitado a una lista y le van a decir, bueno, tu número no va a depender de lo que diga el partido, los dirigentes, ¿no? Va a depender de cuántos votos tú puedas sacar en esa primaria que es abierta. Entonces, de repente esa lideresa puede convocar a sus compañeras, a sus compañeros, a sus vecinos, a la gente que la ha conocido toda su vida, para que acuda y vote en esa primaria, incluso si no es militante del partido, esa persona que quiere apoyarla a ella. Entonces, así iba a funcionar la democracia interna, y creo que es iba a ser algo muy positivo, ¿no? Porque realmente iba a significar sacar esa decisión que a veces se daba entre cuatro paredes a que sea la ciudadanía la que pueda elegir. Obviamente eso tampoco es una fórmula mágica, pero creo que iba a ayudar un poco a democratizar los partidos. Como digo, esto no se va a poder aplicar para ese proceso electoral. Por el tema del COVID, entre otras cosas, el Congreso actual decidió que esta elección no se iba a hacer las PASO, ¿no? Hace unos meses, en realidad, ya en
en julio se modificó la ley para que en este proceso electoral no se apliquen las primarias abiertas obligatorias, solamente se está haciendo primarias internas militantes, ¿no? O sea, que el padrón de cada partido de inscritos es el que elige cómo se está definiendo los candidatos y las candidatas al Congreso. Entonces ahí yo veo tal vez una cierta dificultad. Si es que hay algunas líderes que son invitadas, claro, va a depender mucho de la dinámica interna del partido, de sus militantes, en qué lugar pueden llegar a estar, ¿no es cierto? Pero siempre eso es algo un poco más complicado que hacerlo por el método abierto. Entonces, yo diría que ahora estamos ante esa realidad, y por eso matizaría que probablemente en esta elección va a haber algunos obstáculos todavía para mujeres que quieran participar y que no han estado militando previamente. Las que han estado participando en algún partido tal vez van a tener más posibilidades, pero nuevamente, no existe este mecanismo de primarias abiertas, sino que las primarias van a ser o de militantes del partido, o se va a mantener este otro mecanismo que ya lo habíamos eliminado totalmente, porque yo creo que ha sido un mecanismo nefasto, que era la famosa elección por delegados. Es decir, que la decisión de las listas al Congreso la tomaba un grupo pequeño de personas que se nombraban como delegados del partido, ¿no? Y ese grupo de delegados usualmente no siempre tenía una rendición de cuentas, es decir, no siempre explicaba a los demás cómo tomó la decisión, ¿no? Entonces a veces aparecían listas que nadie sabe cómo realmente se definieron, y eso todavía va a ser vigente en esta elección. Efectivamente, Indira, sí, es muy importante, Mari, lo que nos menciona Indira, porque esto nos va a ayudar a las mujeres lideresas de Lima, de los 4 Limas, a poder tener conocimiento de lo que ella vivió. Ahora, Indira, desde tu experiencia en el Congreso, ¿qué debes tener en cuenta como lideresa para poder participar? ¿Cuáles serían estas participaciones legislativas que vamos a tener para estas 2021? ¿Qué le aconsejarías a nuestras mujeres líderes de las 4 Limas? Mire, yo creo que lo primero, si es que ya hay una persona que ha logrado ser incluida en las listas y tiene la perspectiva de participar, primero que su campaña esté enfocada en sectores específicos, es decir, que haga mucho trabajo de caminar, de dialogar cara a cara. Yo sé que esto puede parecer difícil, pero creo que es lo más efectivo. Hay mucha competencia, porque van a haber 24 listas, o sea, eso es una barbaridad, nunca hemos tenido tantas listas. Imagínense, en el caso de Lima, multiplicar 24 listas por 36 candidatos, o sea, imagínense la cantidad de candidatos que hay, y la cantidad de plata que invierten los candidatos en su campaña. Cuando yo fui candidata, me tocó ver la inversión millonaria que hacían algunos candidatos en ese momento. Yo decía, no se puede competir contra esto, no se puede competir contra, de repente, candidatos que tienen un letrero en cada poste. O sea, caminaba y en cada paso había un letrero de un candidato o de otros candidatos en cada poste, y decía, esto es inalcanzable. Pero finalmente yo pude ingresar, y sin tener una inversión tan grande, y porque lo que priorizamos fue dialogar con las personas, explicarles a las personas de manera muy clara, primero quiénes somos, o sea, en qué creemos, qué identidad tenemos, qué principios seguimos, y luego las propuestas o los temas por los que queríamos trabajar en el Congreso. Entonces hay que valorar mucho ese contacto directo. A veces se menosprecia, o se dice no es tan importante, o se prefiere simplemente ir a hacer campaña para regalar algo, pero la gente no es tonta, ¿no? La gente escucha, no lo crean, la gente sí escucha, y creo que eso es fundamental, que sea una campaña que priorice los mensajes y no tanto la imagen o solamente lo material, ¿no? Eso creo que es clave, y luego definir los ejes que uno quiere trabajar, ¿no? Los temas previamente que uno ya va a trabajar en el Parlamento, porque pueden haber 100 temas, pero que lo importante y lo más útil es que uno pueda centrarse en determinados ejes que guíen su labor, porque eso también va a hacer que tu mensaje sea más claro. Bien, Indira, ha sido un gusto conversar contigo. Seguramente vamos a tener oportunidad de ampliar más, darte el espacio nuevamente para seguir atentas, ¿no?, a todo lo que se vaya a dar con referente a este tema de la participación de las mujeres en la política, y ahora en nuestro programa Agenda Ciudadana. Muchísimas gracias, Indira. Un gusto. Muchísimas gracias, un gusto, Pilar. Gracias. Hasta luego.
Seguimos con el programa Agenda Ciudadana Dominical, esta vez para compartirles que las agendas políticas de las mujeres son mecanismos usados por las líderes en diversas ciudades de América Latina para lograr que se atiendan las demandas. Tenemos una invitada desde Argentina, conversamos con Paola Blanes, impulsora de la Agenda de las Mujeres de Córdoba, Argentina, Córdoba. Ella es Paola, quien nos va a referir al trabajo de bases para la conformación de la agenda política de la mujer desde su experiencia en la ciudad de Córdoba, Argentina. Adelante con el video. Bueno, ya estamos conectadas y unidas a través del Zoom con nuestra invitada Paola Blanes, a quien le damos la bienvenida. Ella es coordinadora del programa ZIGZAG, ¿no? Aquí nos va a conversar sobre diferentes temas que nos afectan a las mujeres. Además, mencionar que Paola pertenece al grupo de coordinación de este importante programa ZIGZAG, ¿no? El ZIGZAG es el Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina, ZIGZAG, y miembro del equipo impulsor de la Agenda de Mujeres de la ciudad de Argentina. O sea, estamos con ella desde Argentina. Muy buenos días, Paola. Buenos días, Paola. Hola, ¿cómo están, compañeras? Un gusto ponernos en contacto para hablar de estos temas. Qué gusto, Paola. Bienvenida entonces. Y vamos a entrar de frente ya con las preguntas. ¿Cómo está siendo este proceso, ¿no?, de la agenda política de las mujeres en Argentina? ZIGZAG, la organización de la que soy parte, es integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que es una red que hace muchísimos años viene trabajando sobre el derecho de las mujeres y las disidencias de las ciudades y los territorios. Y en ese marco, hace un par de años que nos propusimos desarrollar estos procesos de construcción de agenda de las mujeres por el derecho a la ciudad, entendiendo que son temas que nos afectan profundamente a las mujeres, las disidencias en la vida cotidiana, y que, como decía el audio que escuchaba recién de la promoción, las mujeres tenemos muchísimo para decir sobre cómo necesitamos que sean construidas las ciudades, qué cosas necesitamos en nuestros barrios, de qué manera queremos transformar esos barrios en los que vivimos, que es un punto muy importante. Lo que insistimos en este proceso de construcción de agendas es que es nuestro derecho participar de las decisiones que se toman sobre los territorios, y que en sí mismo ese proceso de participación política es un objetivo que tenemos que buscar y fortalecer para fortalecer nuestras democracias en general, que están tan debilitadas en la región, y ahí en Perú, con las noticias de esta semana, sabemos que más todavía. Sí, Paola. Sí, coméntanos. No, les decía que en este marco empezamos a construir agendas, no solamente en Córdoba, que es la ciudad donde está radicada ZIGZAG, que es la organización de la que formo parte, sino también en otras 5 ciudades de 5 países de América Latina. Guatemala, El Salvador, Colombia, Santiago de Chile, y Brasil luego se sumó también a esta experiencia. Y entonces buscamos esto, conversar y reflexionar con las organizaciones de los barrios populares, pensar en cuáles son las problemáticas que nos afectan, politizar esas necesidades en el sentido de entender que son resultado de un sistema que nos ubica a las mujeres en una posición subordinada, pero también que construye las desigualdades sociales que nos afectan a todos y a todas. Y juntas pensar propuestas, demandas, herramientas que nos permiten aproximarnos a esas demandas y demás. Sí, Paola, así Paola, es. si nos puedes mencionar entonces cuáles serían estas propuestas, estas demandas que han tenido en estas diferentes regiones de Argentina, qué factores han llevado a que se proponga esta agenda política de la mujer aquí en su región.
En nuestra agenda en Córdoba tiene 6 ejes. Un primer eje lo que hace es abordar en los modelos de los que están construidas las ciudades, que en toda la región son modelos de ciudades neoliberales, ¿no? Que privilegian la especulación financiera, que se van expandiendo, construyendo con cemento y avasallando el ambiente y la tierra. Entonces, un primer paquete de propuestas tienen que ver con eso, con pensar sobre qué modelos y en qué sistemas están construidas esas ciudades, y demandar al Estado que tome cartas en el asunto, digamos. Lo que reivindicamos es que cada persona tenga derecho y acceda a la tierra para la vivienda y para producir alimentos, desde modelos que cuiden el ambiente y la tierra, y tengan en cuenta que eso es lo único que nos va a permitir construir ciudades sustentables, digamos. Así es, Paola. Hay otro eje de esta agenda que tiene que ver con los barrios, con los lugares más cercanos donde estamos las mujeres y que muchas veces son los que habitamos la mayor parte del día, sobre todo las mujeres de los barrios populares, ¿no? Y entonces ahí pensamos en qué servicios de infraestructura necesitamos. Vemos también que al menos en la ciudad de Córdoba y en muchas otras de Argentina y de otros países se privilegia la inversión en embellecer, por ejemplo, el centro de la ciudad, o en crear lugares bonitos, o en crear muchas carreteras que unan la circulación vehicular. Y acá lo que nosotros decimos es que queremos que se invierta y se privilegie la infraestructura y los servicios para que el agua corriente, las cuestiones sanitarias y los servicios, el transporte, llegue a los barrios populares y a todos los lugares de la ciudad. No que haya un privilegio sobre algunos sectores y no sobre otros, y que también se piense de qué manera en los barrios populares se está cuidando la vida todo el tiempo, no solamente la tierra, sino la crianza de niños y niñas, y necesitamos que las tareas de cuidado estén contempladas a la hora de pensar los barrios, y que también se contemple en estos barrios los espacios públicos como espacios de encuentro. Entonces, que tengamos la posibilidad de encontrarnos con las vecinas, las compañeras, en una plaza, en un parque, en un espacio que nos permita estar ahí sin ser violentada, sin sentir que no pertenecemos en ese espacio, que nos permita encontrarnos. Así es, Paula. Y Paula, una consulta que es muy importante. Sabemos que estás en Argentina. Ahora, en esta situación, la que también está viviendo Perú en sus diferentes ámbitos, en el tema de crisis política, también en salud, ¿cómo se está desarrollándose la agenda política de las mujeres de mesa de participación ciudadana allá en Argentina? Nosotras a nivel nacional ahora tenemos una gestión nueva que está apostando a abrir espacios de participación y de diálogo. Los reclamos que vienen hace mucho tiempo desde las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas hicieron posible que ahora tengamos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Y hay una predisposición para dialogar con las organizaciones. Lo que nosotras estamos siempre atentas desde una mirada crítica a que eso no se vuelva un discurso vacío. Sabemos que muchas veces la apertura a la consulta o la participación de las organizaciones muchas veces se transforma en un como sí, porque algo que políticamente es correcto en estos días, pero que no necesariamente eso tiene un impacto concreto a la hora de tomar decisiones, y es la apuesta en este momento. Además de estar... Disculpa que te corte, pero me parece increíble que recién tengan una mesa de concertación de la mujer. ¿Cómo han venido superando estos factores como fragilidad de creatividad de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué confianza tienen en estos procesos participativos? Algo que contribuye bastante a volver a hacer una apuesta a esos espacios es que hay compañeras de organizaciones feministas que ahora son parte de la gestión. Entonces tienen un compromiso no solamente con la gestión política, sino con las organizaciones de las que son parte. Y esa incorporación de estas compañeras feministas en la gestión también hace que se abran estos espacios de debate y de diálogo. Pero les vuelvo a insistir con la idea de que siempre tenemos una vigilancia crítica, digamos, con eso. Para quienes
venimos de la militancia o el activismo en organizaciones sociales, ese reclamo hacia el Estado como garante de derechos siempre va a estar y siempre vamos a estar insistiendo en que eso esté, por más que estén las compañeras en la gestión y eso a veces facilita un poco. Y no es lo mismo en todas las provincias de Argentina, que es bien grande y que tiene 24 provincias y tiene también mucha población indígena por muchos lados, entonces es importante también estar vigilantes a los espacios más locales, digamos, que no siempre tienen apertura y que esto que dicen de la descrédito sobre la clase política, los mecanismos de participación ciudadana. Pero lo que viene creciendo muchísimo y se ha notado en estos tiempos con la pandemia del COVID es que cada vez más fuerte está la organización comunitaria proponiendo y resolviendo las necesidades de las comunidades y apostando a fortalecer organización para después, desde una fortaleza distinta, ir a discutir con el Estado. Así es, Paola. Y quería hacerte una pregunta que muchas también nos están preguntando a través de las redes sociales, a través de la llamada telefónica acá en Lima, Perú, en Villa Salvador, exactamente. ¿Cuáles de estas metas se han cumplido actualmente? De las metas que nosotros nos propusimos, había cuestiones muy puntuales que no se han cumplido ninguna todavía. A nosotras nos agarró la finalización de esta agenda política con el cambio de gestión a fin del año pasado, entonces toda nuestra estrategia de incidencia estaba pensada para este año y nos agarró la pandemia. Entonces estamos revisando de qué manera, cuando estén dadas las condiciones, vamos a poder insistir con algunas de estas cuestiones. Sí vemos que algunos debates se están dando y entonces también demandas similares a las nuestras están siendo tenidas en cuenta, quizás no de la manera que la planteamos, y eso es algo que siempre en la atención se da, pero también vemos como importante esto, que se están instaurando los debates, y un poco el objetivo último, o uno de los objetivos últimos con nuestra propuesta era exactamente eso. Si no abrimos las discusiones, las decisiones son tomadas unilateralmente y no existe tampoco vigilancia desde la sociedad para que eso pueda ser insistido una y otra y otra y otra vez, que es lo que está pasando por estos días en Argentina con el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, que hace 8 años se viene presentando, que se dio una instancia de debate el año pasado, todo gracias al empuje y la insistencia de las organizaciones feministas, y ahora parece que se va a volver a discutir. O sea que nuestra estrategia primera para la incidencia es la insistencia, y en eso hemos aprendido muchísimo de las compañeras que nos han antecedido. Ajá, así es, así somos las mujeres, insistimos hasta que nos entremos debidamente representadas, ¿no? Paola, de verdad que lamentamos el tiempo, se nos va rápidamente, nos hubiera gustado disfrutar más de toda tu experiencia, de la experiencia de las compañeras allá en la región de Argentina. Ya será para otra oportunidad. De todas maneras nos comprometemos a volver a encontrarnos, tratar diferentes temas que nos afectan a las mujeres. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a DESCO, que está haciendo un proceso bien interesante de construcción de agendas allá y que seguramente vamos a tener otra posibilidad de conversar e intercambiar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Paola. a ti. Bien, hemos llegado al final de la emisión de Agenda Ciudadana Dominical. Agradecemos su participación
Y los invitamos a acompañarnos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Agenda Ciudadana, donde reflexionamos, debatimos y denunciamos las problemáticas diversas que se presentan en nuestra ciudad. Empezaremos la semana con optimismo, listos para seguir protegiéndonos, porque la pandemia no ha terminado y debemos seguir los protocolos de seguridad ante todo. Así que me despido, los dejo, que disfruten el domingo y nos volvemos a encontrar el día de mañana lunes. Nos vemos, chao, chao. En Estéreo Villa, esta es la hora. 11. La hora llega gracias a... El Perú necesita más profesionales técnicos. Estudia